Vamos a continuar, hermanos, con esta exposición de los atributos de Dios. Seguimos en el atributo de la voluntad de Dios. En esta ocasión estamos en la tercera parte del atributo de la voluntad de Dios. Y para traer a nuestra mente de regreso la afirmación que hicimos o hemos venido haciendo desde hace 2 domingos, diremos que la voluntad de Dios se expresa en la Escritura de diferentes formas, que los teólogos han catalogado estas expresiones de la voluntad divina en 4 formas. ¿Se acuerdan, niños? 4 formas. Una de ellas es la voluntad decretiva de Dios, la voluntad preceptiva de Dios, la voluntad oculta o secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. La ocasión anterior vimos la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva de Dios. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en la voluntad secreta de Dios. Así que nuestro subtema del día de hoy, dentro del atributo de la voluntad de Dios, es la voluntad secreta de Dios. En palabras del teólogo Louis Berkhof, a la voluntad secreta de Dios le pertenecen todas las cosas que Él quiere o efectuar o permitir, por las cuales, por tanto, son absolutamente fijas. Esto es, la voluntad secreta de Dios, hermanos, es aquella que Él se reserva para sí mismo y que, por definición, entonces no está disponible para nosotros. Son circunstancias, propósitos, decretos y muchas otras cosas que Dios se reserva para sí mismo. La voluntad secreta de Dios, pues, es esa voluntad decretada y que en su mayor parte, tanto en propósito como en su ejercicio, está escondida en Dios y oculta para nosotros. La Escritura revela abundantemente estas cosas, pero tan solo por ver algunos versículos, solo veremos unos pocos hoy. Hay muchos más, pero vamos a ver algunos de ellos, comenzando por ejemplo en Deuteronomio capítulo 29, en el versículo 29. Si lo buscan primeramente y luego lo apuntan, podemos avanzar un poco más rápido. Dice Deuteronomio 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Si ustedes observan, hermanos, de aquí es donde se toma el nombre de esta expresión de la voluntad de Dios. Pues dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Lo primero que nuestro texto nos deja en claro es que hay cosas secretas a nosotros, es decir, hay cosas que nosotros no conocemos y que no vamos a conocer, porque no nos son reveladas a nosotros. Las razones por las que no nos son reveladas están también en el propósito y la soberanía de Dios. Pero entendemos, pues, por principio de cuentas, que ciertamente hay cosas que nosotros no conocemos y que Dios sí conoce, y que Dios decidió que permanecieran dentro de su conocimiento y que nosotros no lo conociéramos.
¿Cuántas veces nos han sucedido cosas que nosotros pensamos que no nos favorecen o que son adversas, aun cuando hemos hecho todo lo mejor que hemos podido? Esto es, ¿les ha sucedido alguna vez que ustedes han hecho alguna cosa, algún propósito, alguna circunstancia y el resultado no les favoreció? Las cosas no funcionaron por más que ustedes hicieron lo mejor que pudieron. Las cosas terminaron en una forma que consideramos que pues no era, pensamos que no era la mejor, ¿sí o no? Pero sucedió. ¿Por qué sucedió así? Si nosotros hicimos todo lo que pudimos, si todas las cosas parecían que eso era lo mejor. Bueno, esa es una de las cosas, hermanos, que se contemplan dentro de la voluntad secreta de Dios. Dios determinó que tal circunstancia no fuera o no ocurriera así. ¿Por qué? No nos lo dijo. Vamos a ir tratando de ver estas cosas a lo largo de este mensaje, pero quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con circunstancias adversas también mientras nos encontramos en el ejercicio de algún bien o de la voluntad preceptiva de Dios y decimos, bueno, pero ¿por qué me pasa esto si estoy haciendo lo que Dios me mandó? ¿Por qué nos pasan estas cosas si, pues, bueno, no decimos que no somos santos o perfectos, pero estamos buscando de alguna forma obedecer al Señor? ¿Por qué las cosas se nos complican cuando queremos hacer la voluntad de Dios? Bueno, algunas de esas cosas también están dentro de la voluntad secreta de Dios. Y que, insisto, vamos a ir viendo algunos de esos casos y respondiendo por qué llegan a suceder estas cosas. Y cuántas veces nosotros pensamos que hubiese sido mejor para la causa del Señor que tal o cual cosa sucediera, mientras que sucede de manera diferente o de manera opuesta a la que pensamos. ¿Por qué sucede así? Bueno, porque para empezar, ya nos quedó claro en el principio, todas las cosas están dentro de la voluntad de Dios. ¿Pero por qué todo terminó así? Bueno, es una voluntad en este caso que es secreta para nosotros. Nosotros no comprendemos por qué eso terminó así, por qué las circunstancias ocurrieron de esta forma y aún en un aparente desmedro de el reino de Dios o la causa del Señor. Pero ciertamente no fue algo que salió del control de Dios. Estaba en la voluntad de Dios. ¿Qué quería hacer Dios con eso? Eso es lo que no nos es revelado. ¿Me explico? Eso es a lo que nos referimos con la voluntad secreta de Dios. Aquellos propósitos por los cuales Dios hace una u otra cosa y que nosotros no sabemos por qué está sucediendo. ¿Me explico? Nosotros no sabemos qué hizo o por qué hizo el Señor estas cosas. Pero vamos a ver que a pesar de todo esto, esta voluntad secreta de Dios es una voluntad sabia, es una voluntad buena, es una voluntad justa y que siempre busca el bien de sus criaturas. Para cada una de estas preguntas, las razones o respuestas se encuentran pues en la voluntad secreta de Dios. Dios, como creador y Rey absoluto y soberano del universo, posee toda autoridad y el derecho de reservarse para sí mismo lo que ha de efectuar o permitir y la manera en la que llevará a cabo sus propósitos.
Les voy a repetir eso porque es importante que nos quede claro. Dios, como Rey, como Creador y Rey absoluto y soberano de todo el universo, Él posee toda la autoridad y el derecho de reservarse para sí mismo lo que ha de efectuar o permitir y la manera en la que llevará a cabo sus propósitos. Él es un rey, es el creador del universo y Él es soberano. Y su dignidad y su majestad son atribuciones que le confieren el derecho, como creador supremo, de reservarse para sí mismo las cosas que Él decida. Él tiene la autoridad de reservarse para sí mismo las cosas que Él no quiera decirnos. De entrada, tenemos que tener claro eso, hermanos. Dios es soberano y Él, si Él quiere, nos lo dice y está bien. Si Él no quiere, no nos lo dice y está bien también. Hay casos, por ejemplo, cuando Dios estaba tratando con la nación de Israel en aquel antiguo pacto y les mandaba a la guerra, ¿se acuerdan? Y les decía, ve a la guerra. Y a veces ellos consultaban a Dios, bueno Señor, sí, está bien, vamos, pero ¿nos quieres decir si vamos a ganar? Y a veces el Señor les concedía ese conocimiento. A veces Dios se lo reservaba y a veces se los hacía saber y le decía, tú ve porque vas a vencer. ¿Cómo iban a vencer? Por lo general el Señor se reservaba esas providencias, esas formas en las que Él había de hacer que la nación de Israel venciera, no se las explicaba por lo general. Solo les decía, ustedes vayan a la batalla y yo les daré la victoria. Y alguien podría preguntarse, sí, pero ¿qué hago para ganarles? Bueno, tú tienes que hacer todo lo que está a tu alcance, en tu inteligencia, en tu razonamiento y en tu esfuerzo. Y el Señor decía, yo me encargo, tú solo haz lo que te mandé. Y Dios, pues, en ese derecho soberano, universal que Él tiene, Él determina reservarse para sí mismo muchas de esas cosas. Y todavía no lo tomen a mal, porque esta es una prerrogativa de todo ser volitivo y no debe ser tomada negativamente, pues incluso nosotros mismos, como seres volitivos, en ocasiones no revelamos nuestros planes y propósitos, porque ya sea que queremos sorprender a alguien gratamente, evidentemente, o que sencillamente queremos revelarlo hasta después de que cierto acontecimiento tenga lugar. Esto es, esta prerrogativa de reservarse cierta información es una prerrogativa de todo ser volitivo. Esta palabra volitivo, recuerden, ya lo vimos al principio, volitivo igual a voluntad. Esto es que tiene voluntad. Entonces, todo ser que posee voluntad, entonces también posee la cualidad de poder reservarse en sí mismo cierta información o ciertas cosas, ciertos planes, ciertos propósitos, con el propósito de, podría ser, de que quiere sorprender a alguien. Ustedes quieren hacer una fiesta sorpresa a una persona, a algún familiar, y ¿qué hacen? Solamente pueden hacer y decirle, bueno, nos vemos en la casa, no llegues hasta tales horas.
O ve y compra aquello y cómprame esto, lo otro, para que se entretenga y luego ya, cuando llegue la hora, pues ya está todo listo, ¿no es así? Y ustedes se están reservando para ustedes mismos el conocimiento de lo que van a hacer. ¿Y están buscando el mal de esa persona? ¿Están haciéndole daño a esa persona? No, en ninguna forma. Porque la clase de información que se reservan no es en detrimento de la otra persona. No le causará en determinado momento algún mal. Y nosotros nos reservamos, ¿no?, esas cosas y en su momento entonces las revelamos. O esa misma persona se da cuenta de que, por eso me mandaron a tal lado para que me entretuviera y ya cuando ya llegara ya estaban todos los globos y todas las cosas. ¿Sí me explico? Esto también es una prerrogativa de los seres con autoridad, como por ejemplo los padres. ¿Cuántos padres, por ejemplo, quieren hacer un bien a sus hijos? Bueno, yo quiero darle a mi hijo, no sé, un premio. Pero como quiero hacerle el mayor bien, entonces le voy a dar una tarea. Hijo, ve y lava el carro. Y yo en mí sé y tengo un plan. Y mi plan es, ya que termine de lavar el carro y que acomode todo y venga y me diga que ya llegó, yo lo voy a estar esperando con su regalo. Pero el hijo no sabe lo que está pasando, él solo recibió una orden. Y entonces esa voluntad suya de ustedes es una voluntad secreta, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Ustedes lo tienen también reservado. ¿Para qué? Hasta el momento en el que termine de obedecer, entonces ahora será revelado lo que ustedes habían pensado y lo que habían planeado hacer. ¿Me explico? Así pues, en Dios también sucede algo semejante. Dios nos ordena que hagamos ciertas o cuales cosas y en su voluntad secreta se encuentran las razones, los propósitos e incluso el resultado y lo que iba a hacer después de eso. Como ya hemos visto en otras oportunidades, también cuando el Señor entra en pacto con Adán y Eva, recuerden ustedes que el Señor, bueno, al menos en el testimonio de la Escritura, no se nos deja con toda claridad qué recompensa habría de que Adán se mantuviera en ese pacto. ¿Me explico? Hay información clara de las consecuencias de haber quebrantado ese pacto, pero el Señor no le dice el premio o el beneficio que va a poder obtener si obedece al pacto. Ahora nosotros sabemos y entendemos por lo que la Escritura nos revela que Dios tenía planes muy superiores luego que el hombre hubiese permanecido en ese pacto. Pero eso era parte de su voluntad secreta. Dios no quiso revelarlo. Y así como les decía en el ejemplo anterior, así como un padre se reserva la información a veces del premio que le va a dar a su hijo luego de su obediencia para darle una grata sorpresa, para hacerle bien, para que aprenda que con la obediencia hay recompensa, entonces así Dios también en su voluntad secreta se reserva el derecho de guardar algunos de sus propósitos y de las cosas que Él ha querido hacer. En esta voluntad secreta, Dios siempre busca el bien de sus hijos y sus criaturas. Y cuando piensa en castigar, siempre advierte por su palabra lo que ha de hacer. Noten una cosa interesante, pues, como les decía, no debemos ver la voluntad secreta de Dios como una especie de
la información que el Señor, y decimos con todo respeto, que de manera egoísta quisiera guardarse para que nosotros no tomásemos ventaja de tal cosa. No, en ninguna manera. No, porque Dios es absolutamente bueno. Dios es absolutamente justo y es infinitamente santo. Dios no puede actuar de esa forma. Así que cuando Él ejerce su privilegio y su derecho de su voluntad secreta, Él siempre busca el bien de sus hijos. Él siempre busca el bien de sus criaturas. Y cuando su propósito es castigar, por lo regular Él siempre lo advierte. ¿Sí me explico? Cuando el Señor determina reservarse la información sobre que Él va a dar algún castigo, Él siempre advierte. Así que, hermanos, no debemos sentirnos incómodos en ninguna forma con el ejercicio de Dios respecto a su voluntad secreta. Él no nos lo quiso revelar y está bien, porque en su derecho soberano como creador, rey soberano, Él determinó que eso fuese así. Hay cosas, pues, que clara y evidentemente están en la voluntad secreta de Dios. Como por ejemplo, sencillamente, nuestra vida y nuestra muerte están en la voluntad secreta de Dios. Ya vimos, repito al principio, que todas las cosas están en la voluntad de Dios. Y si en la voluntad de Dios ya está establecido la hora que moriremos, Él ya la sabe. Es su voluntad que muramos y moriremos en tal circunstancia. ¿Pero la sabemos? No. ¿Nos lo reveló? No. No nos lo ha revelado. No sabemos cuándo es que esto va a ocurrir. Esto permanece entonces en la voluntad secreta de Dios. Asimismo, la fecha y lugar de nacimiento. Está una madre esperando a su bebé y por más que los médicos le tracen una fecha y un día y hasta una hora, al final saben las madres que la mayoría, si no es que el 99% de las ocasiones, termina siendo en otra ocasión. Pero era la voluntad de Dios que naciese ese bebé en ese día y en ese tiempo. ¿Nos lo reveló? No. ¿Nos hizo eso mal? No. Por lo general, en ninguna forma. Y así pues, entre las cosas que se encuentran también en la voluntad secreta de Dios son las características físicas que tendrá cada uno de estos bebés en el vientre de sus madres, el carácter que tendrán cuando crezcan o su inteligencia, sus futuras enfermedades, sus accidentes o sus vicisitudes. Y en fin, el rumbo entero de su vida se encuentra escondido en la voluntad secreta de Dios. Dios no decidió revelarlo y está bien. Aunque Él ha querido revelar a unos pocos el advenimiento de su muerte y algunos otros acontecimientos, lo cierto es que de todas las demás personas, esta información permanece oculta. Esta información permanece oculta en la voluntad secreta de Dios. Él se la ha reservado para sí. Si es que nos irá bien en tal o cual negocio, en tal o cual empresa, eso también permanece en la voluntad secreta de Dios. Es, pues, sin duda alguna nuestra responsabilidad trabajar con empeño y entusiasmo en toda empresa que tengamos por delante. Aunque ciertamente en la mano de Dios está el éxito o la disolución de tal emprendimiento, es nuestra responsabilidad
trabajar con empeño y entusiasmo en todas las cosas que emprendamos. Pero al final, está en la voluntad de Dios si esto tendrá éxito o no lo tendrá. Porque, una vez más insisto, todas las cosas están en la voluntad de Dios. Ya nos dice la Escritura que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Allí nos está diciendo el Señor que los que edifican deben trabajar y deben hacer todo su esfuerzo para que esto se edifique correctamente. Pero es al final la voluntad del Señor la que actuará para que esto se lleve a cabo correctamente o para que esto suceda en realidad. Entonces, Dios en su voluntad secreta se ha reservado estas cosas. Cuando nosotros trabajamos, somos diligentes, nos esforzamos por una causa, y aunque lo hagamos de una manera correcta, no resulta, entonces podremos saber que es por la voluntad secreta de Dios que las cosas no suceden. Y tal vez ahí nosotros ya no seríamos responsables mientras nosotros hemos actuado en limpia conciencia y en obediencia a los preceptos de Dios. Dios decidió soberanamente hacer su voluntad. Y esa voluntad era secreta para nosotros. Pablo también, en cierta oportunidad, fue impedido por esa voluntad secreta de Dios para predicar en algunos lugares. Miren, ahí en Hechos capítulo 16, en el versículo 6, nos muestra un ejemplo. Si me acompañan al libro de los Hechos, en el capítulo 16, dice el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hasta ahí. Noten que cuando Pablo toma la decisión y, digamos, el camino para llegar a Frigia y en la provincia de Galacia, él iba en obediencia a un mandamiento de Dios. Dios le había ordenado que predicara el evangelio, pero el Señor le dijo en toda la tierra, ¿cierto? Pero no le dijo, primero te debes de ir por este camino y luego das vuelta para allá, y ya cuando llegues allí, luego te das vuelta más para allá. No, el Señor solo le dijo, ve y predica en toda la tierra. Allí está su voluntad revelada. Pero en su voluntad secreta Dios determinó luego también de qué forma esto tenía que llevarse a cabo. Pablo y sus compañeros toman rumbo hacia Frigia, llegan a la provincia de Galacia y el Señor, a través del Espíritu, por el Espíritu, les impide que trabajen en ese lugar. Ellos sabían que ese lugar no debían de ir a predicar. No sabían. Estaba dentro de la voluntad secreta de Dios. Dios determinó no revelarles eso antes de su partida. Lo hizo una vez que llegó. ¿Por qué? Porque no les permitió trabajar allí. Eso está dentro de los designios soberanos del Señor. Nosotros no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esa voluntad secreta de Dios es una voluntad buena, es una voluntad santa, es una voluntad perfecta. Así que Dios seguramente estaba haciendo bien a Pablo y a sus compañeros, y seguramente estaba haciendo bien a la región, y seguramente Dios tenía planes y propósitos distintos o diversos. ¿Cuáles? No lo sabemos.
pero Dios es bueno, santo, justo y misericordioso, y no podríamos nosotros atribuirle despropósito alguno. La palabra impedido es una palabra bastante enfática en la orden de nuestro verso, de tal forma que en la versión 60 lo tradujo como prohibido. ¿Y por qué? Bueno, pues como decíamos, no sabemos, esto pertenece a la voluntad secreta de Dios. Pablo y sus compañeros se determinaron pues en obediencia a la voluntad preceptiva de Dios, aunque por lo que leemos no les haya sido revelado el devenir de su camino ni el resultado de su misión, ellos sortearían las dificultades para obedecer su comisión. Ellos echaban sus redes sin saber si salvaría a Dios o no, puesto que esto también pertenecía a la voluntad secreta de Dios. Noten, hermanos, este asunto también importante. Dios determinó y en su voluntad preceptiva, Él mandó hacer algo, pero Dios no nos reveló cómo nos iba a ir en el camino. Así como veíamos al principio, y así como Dios autorizaba a la nación de Israel ir a la guerra y decirles, yo les voy a dar la victoria, de vez en cuando les decía, el Señor no les decía por lo general cómo les iba a ir, o cuántos iban a morir, o qué estrategia tenían que tomar. Eso estaba dentro de esa voluntad secreta de Dios. Dios no determinó revelarlo. Y asimismo a nosotros no nos son reveladas las vicisitudes del camino de nuestra misión, hermanos. Pero Dios es bueno y es fiel, y Él obrará que lo que nos suceda sea para nuestro bien. ¿No dice así la Escritura que aquellos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Así que si en nuestro camino nos encontramos con una pared y nuestros planes son frustrados, la voluntad buena, digamos, la buena voluntad secreta de Dios ha estorbado nuestros planes. ¿Por qué? ¿Para causarnos pérdida? No, para hacernos bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ya hemos visto en otras oportunidades que este bien no se trata de nuestra prosperidad terrenal, sino el mejor bien, que es el espiritual. De la misma manera, no nos son revelados los resultados de nuestras labores, hermanos, pero fiel es el que prometió y reservó los resultados y el fruto en su secreta voluntad soberana. El Señor nos ha encomendado a todos nosotros que vayamos y prediquemos el Evangelio, ¿no es así? Pero, hermanos, el Señor en su voluntad secreta se reservó el conocimiento de cuántos de aquellas personas Él habría de salvar. Él solo nos dijo, tú ve y hazlo. Y al hacerlo nos está haciendo bien. Recuerden el ejemplo que les di hace rato de aquel padre que le tiene preparado a su hijo el premio una vez que haya obedecido. Y así Dios, por ejemplo, manda a sus siervos a trabajar sin revelarles cuáles serán los resultados de su labor. Sin revelarles cuántas gavillas podrán traer de sus esfuerzos o de su trabajo. La orden está dada, la voluntad preceptiva ha sido revelada, a nosotros nos corresponde obedecerla y está en el secreto de Dios lo que acontecerá de nuestra labor. Pero recuerden, no pasen por alto esa buena, secreta voluntad de Dios, que siempre busca nuestro bien. Así que en muchas ocasiones la voluntad preceptiva de Dios estará resguardada en el seno de la voluntad secreta de Dios. El Señor nos mandó orar, pero en su voluntad secreta
está el cuándo y el cómo de nuestras peticiones conforme a su voluntad. El Señor nos mandó orar y nos dijo, ora por tu familiar que no conoce al Señor, sí. Pero el Señor no nos reveló cuánto tiempo o después de cuántas oraciones aquella persona vendría a ser convertida. Nos mandó a hacer su voluntad y Él se ha reservado la manera en la que Él salvará a las personas y el tiempo. Él nos mandó a hacerlo. El Señor nos mandó a evangelizar, pero en su voluntad secreta está tanto el devenir del camino como el resultado de nuestra labor. Si en nuestro camino nos irá bien, o si nos arrojarán piedras, o nos correrán de las casas, o nos cerrarán la puerta, todo está dentro de la voluntad secreta de Dios. Dios no nos quiso revelar las cosas que acontecerían. Él nos dijo, lo único que ustedes necesitan saber ahora es que tienen que ir a llevar el Evangelio. Lo demás, eso déjenmelo a mí. El Señor nos mandó a trabajar en la edificación de su iglesia, pero en su voluntad secreta está el futuro y el resultado de nuestra labor. Dos siervos del Señor pueden estar predicando con la misma fidelidad, con el mismo empeño, con el mismo entusiasmo, con el mismo esfuerzo, y está en la voluntad secreta y soberana del Señor el resultado que cada uno de ellos les será concedido. El Señor nos mandó también, por ejemplo, a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero en su voluntad secreta está cuánto tendríamos que aguardar hasta que esta esperanza se hiciera realidad. ¿Se fijan? El Señor nos mandó a guardar, a esperar. No nos dijo cuánto. Él nos dijo, ustedes lo que necesitan saber es que deben esperar. Yo volveré. ¿Cuándo, Señor? Eso quedó dentro de su voluntad secreta. Él no quiso revelarlo. Miren cómo dice ahí mismo Hechos capítulo 1, versículo 6, cuando le preguntaron al Señor sobre estas cosas. Hechos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Se fijan, hermanos? Aquí hay soberanía. Aquí está el Señor ejerciendo su derecho soberano a reservarse su voluntad, la que Él determinó reservarse. Me preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Bueno, ya hemos meditado sobre las motivaciones de esta pregunta, pero la respuesta del Señor es, no les toca a ustedes saber estas cosas. ¿Por qué? Porque esas las puso el Padre en su sola potestad. Solo Él quiso
reservarse esa información. Dios es que no lo tiene planeado, es que no sabe que va a haber todavía, a ver cuándo será bueno. No, Él ya tiene todo designado, planeado, articulado de manera perfecta. Él sabe exactamente cuándo ocurrirá todo eso. Pero no nos lo quiso revelar. ¿Por qué? ¿Para que no tomáramos ventaja de eso? No, sencillamente porque no lo necesitamos. No lo necesitamos para nuestro caminar cristiano. No es algo necesario. Probablemente incluso nos pondría en tentación saber ese tipo de cosas. O probablemente sería un obstáculo para algunos. Y decir, bueno, ya nos dijo que vendría en el año 3059. No, pues entonces todavía tengo tiempo para hacer lo que yo quiera. ¿Me explico? Dios determinó para bien de nuestras almas reservarse muchas cosas en su sola potestad. Esa voluntad secreta que Él determinó guardar para sí y les dijo, noten que es como si les dijera, no, vamos a leer nuevamente, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor está diciendo, a ustedes no les toca saber esto, pero lo que sí les puedo decir es que recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Eso sí lo necesitan saber, esto sí les es útil, esto sí les va a ayudar, esto sí está dentro de la voluntad revelada de Dios. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí está ahora otra vez la voluntad revelada, esa voluntad preceptiva. Lo que tienes que saber tú es que vas a recibir poder y que tienes que obedecer. Eso es lo que necesitas saber. Lo demás, déjalo al Señor. Y hermanos, así los acontecimientos del futuro están soberanamente resguardados en la secreta voluntad de Dios. Si habrá una tercera guerra mundial, o cuarta o quinta, está en la secreta voluntad de Dios. Pero sin duda Él no nos ha dejado sin la instrucción y la ayuda que nosotros necesitamos para recorrer el camino que nos ha trazado. Todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestro bien espiritual, para la obediencia de sus mandamientos, para hacer toda la labor que Él nos mandó hacer, está revelado. Él no nos dejó sin herramientas, no nos dejó sin revelación, nos dejó una revelación completa, perfecta, eficaz y suficiente. No necesitamos más que eso. Aquellas cosas que Él se reservó y decidió guardar para sí, hermanos, están en su voluntad secreta. Y está bien. Nosotros hemos sido mandados a hacer estas cosas y lo haremos con gozo, con un corazón alegre y dispuesto. Pues es al Señor, al amado de nuestro corazón, a quien servimos. Y si Él quiera venir mañana o quiera venir generaciones después, que haga como Él mejor le parece. Si no nos lo quiso decir, es porque es lo mejor para nosotros. Fíjense, niños, qué hermoso es ese pensamiento. Que las decisiones de sus padres, lo que sus padres decidieron hacer, o permitirles o no permitirles a ustedes, es para su mejor bien. Oh, qué bueno sería que ustedes pudieran descansar en eso y decir, no me dejaron hacer esto, yo quería hacerlo, o no me quisieron comprar tal cosa y yo la quería, pero bueno, mis padres son más sabios que yo, ellos
tienen mejor entendimiento y ellos me aman más que nadie y buscan mi bien. Así que voy a descansar en eso. Oh, qué bueno sería, niños, que ustedes pudieran hacer eso. Porque el cristiano eso hace con su Señor. ¿Sabe cuánto ha sido amado? ¿Cuántas promesas hay a su persona? ¿Sabe cuánto bien el Señor quiere hacerle? Y entonces puede descansar. Señor, las cosas se complicaron, pero yo sé que tú estás detrás de todo esto. Fue tu voluntad. Señor, estamos en tus manos. Descansamos en ti. Fue lo mejor. No lo entiendo ahora. No sé por qué sucedió. Tal vez me afectó. Tal vez tuve pérdida en eso. Pero tú lo decidiste, Señor. Y tú me conoces y me amas. Y sabes que era lo mejor para mí. Tú sabes que eso era lo mejor que podía sucederme. Así que, gracias, Señor, aún por aquellas cosas que no entendemos, aún por aquellas cosas que parece que ocurrieron en desmedro de nuestra persona, de nuestros intereses o de nuestras posesiones. El Señor sea glorificado en todo lo que acontece a sus hijos. Oremos al Señor.